esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal, sean bienvenidos un día más al análisis del precio del mercado de Bitcoin y de las criptomonedas. Muchísimas gracias por sintonizarme donde quiera que te encuentres, y si me lo puedes comentar en el chat. También me podrías informar si estamos bien con el audio y el video para comenzar este live número 123. Estamos en día miércoles. Son las 9 de la noche acá en Londres y yo estoy muy contento de que me puedas acompañar en este día. Vamos a revisar el precio de Bitcoin como siempre, no sin antes darte a conocer que simplemente soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime y que la vengo estudiando algún tiempo, y es posible que lo que tenga que contarte sea de tu utilidad. Recuerda que no son recomendaciones de inversión. Y si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Si gustas juntarte a estudiar con nosotros, tenemos un grupo de Telegram, cuyo link va a estar en la descripción de este video. Es totalmente gratis. Y ahí básicamente todo el día pasamos discutiendo con la comunidad. De pronto alguna entrada, alguna salida y analizando el mercado cripto, y también nos divertimos bastante. Estás cordialmente invitado si es que gustas juntarte con nosotros. Nos vamos a cero, dice por acá Germán Tazón. Voy a saludarte en el chat. Yandre Santana dice: José Rodríguez me acompaña. Ale Dávalos, un día más, muchas gracias. Varios nombres conocidos. Portón el Grande dice: Monero en semanal, dice, pero vamos a hacer primero el análisis de Bitcoin. A ver si es que alguien fue tan rápido para ver esa entrada en Bitcoin. Estamos con Rodrigo Serpa. ¿Quién más está por acá? José Rodríguez, está David, está Black Fox, dice: hola Charlie, mucho gusto. Está en Argentina Black Fox, fíjate tú. Carlos Salinas, Pame Wiu, un día más. Me imagino que estamos bien con audio y video, no me han confirmado, pero yo creo que estamos bien. Jin Sosa está en Costa Rica. Ender Pereira dice que está bueno el trabajo, y yo te agradezco mucho y espero que sea de tu utilidad. Está Matías. Me imagino que estamos bien con audio y video. Vamos a ir empezando. Vamos con el gráfico diario de Bitcoin, y aquí básicamente la cosa no ha cambiado. No cambia nada, tenemos fuerza y direccionalidad. Y como te he contado los días anteriores, todos estos días, aquí no era una zona de compra. Acá no era una zona de compra, y acá en el diario tampoco es una zona de compra. Yo creo que esto ya te sabes de memoria, porque nosotros para poder comprar necesitamos que se dé un retroceso en el precio y en los indicadores que nos da la estrategia para que se forme este patrón de entrada y nos incorporamos a la tendencia alcista del movimiento. Nosotros no sabemos. Es a nivel gráfico que te hago esto, porque no sabemos si es que este retroceso será ahí, puede ser acá
o puede ser acá. Eso nosotros no sabemos, simplemente sabemos la zona donde no debemos comprar al tener desarrollado este monitor. Al tener, yo creo que, yo te decía ayer un 95 y ahora podemos decir que un 97. Ya es la especulación de cada quien, pero con un monitor desarrollado no me permite a mí hacer una compra, porque las compras se hacen luego de los retrocesos. Ese es el punto más importante en el gráfico diario. Y aquí también quiero hacerte notar algo. Fíjate tú, voy a quitar esto. Y aquí vamos a ver. Quiero que veas tú si se te parece a algo con lo que estamos viendo hoy. Fíjate tú, tenemos la divergencia. ¿Sí? La divergencia que teníamos en este momento en Bitcoin. Este es el gráfico diario. El resultado de la divergencia, que no rompe la zona de las medias y del punto de control y se queda por arriba el precio. Y posteriormente el precio nos da el patrón de entrada, el patrón de rebote. Y el precio empieza a subir. ¿Y qué es lo que pasa después? Vamos a ponerle play. Bueno, esto es lo que pasó después. Vamos a salir de aquí. Déjame acomodarle. Bueno, básicamente lo que quise mostrarte es lo que pasó después. Después pasó esto, fíjate. Una caída del precio. Entonces, simplemente como referencia, quiero que la tengas ahí, porque vamos a ver algo muy parecido, o tal vez parecido para mí. Voy a preguntarte a ti si es que es parecido el escenario que tenemos acá en 4 horas. Acá, fíjate tú. Ojo, y no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo tampoco. Tenemos aquí nuestra triple divergencia que la vimos ayer. Bueno, no la vimos ayer, la vimos desde antes de que se formara. Se formó y nosotros, bueno, en mi caso yo esperaba un retroceso un poquito más agresivo, si te soy sincero. La zona de compra en este momento está confirmada con la direccionalidad alcista, pero no tiene la pendiente positiva del ADX, lo que me indicaría fuerza, ¿verdad? Entonces, en este momento tiene confirmación por la parte del monitor y si tú te fijas, la confirmación nos da, y te decía ayer, la confirmación va a ser cuando el precio esté más arriba. Siempre la confirmación viene tardía porque recuerda que el precio es el que forma el indicador. Sí, o sea, el precio es el que se mueve libremente y el indicador va graficándose según cómo se va moviendo el precio. Ahora, si tú me dices zona de compra o no compra, yo en este caso yo no puedo comprar en un máximo anterior. Por la estrategia, en un máximo anterior no se compra. Sin embargo, la zona de compra que se dio aquí, yo no quiero hacerme ni el mejor trader, ni el más inteligente, ni mucho menos, porque yo no vi esta zona. Yo no pude hacer el ingreso de Bitcoin, no compré, tengo que ser sincero, porque ayer cuando revisaba el streaming de Jaime, a mí me quedó mucha duda, me quedó bastantes dudas, porque él decía que era una zona de compra aquí, fíjate, aquí. Decía que la última zona ya se había dado, decía Jaime, y que la zona de compra era esta. Y él lo dejó alcista a partir de ahí. Sin embargo, yo, ante mi análisis, era de que el precio todavía puede seguir cayendo. Y efectivamente empezó a darse así con esta vela. Fíjate tú, esta vela llega casi a la media móvil, pero se regresa enseguida, muy rápido. Para mí fue un movimiento muy rápido el que ha tenido Bitcoin y yo no pude ver la zona de compra. Yo no hice la compra en esta parte. No sé si es que tú pudiste hacerlo. Déjame en el chat para seguir conversando. Porque en mi caso, como te cuento, no pude ingresar. Ahora, ¿qué pasa? La gente que no pudo ingresar tiene dos opciones. Y la mía ya te digo, yo entrar en compra ahí, yo no voy a entrar. Perdón. Pero la gente puede entrar aquí. ¿Por qué? Porque el stop loss no está tan grande que digamos. Con un stop loss de un 7%. En este momento, sabiendo el riesgo que llevas al operar el punto más alto en el que se encuentra Bitcoin de los últimos días,
te la vas a jugar tú ahí. Y yo no. Yo voy a esperar algún patrón más claro más adelante. Si es que se va tu Demun aquí, no importa. Tenemos 10.000 criptomonedas más para poder echarle el diente y hacer trade, que es lo que nos gusta. Y en este caso, si es que Bitcoin ya no me da a mí una zona clara de entrada, y yo no voy a entrar. Es mi punto de vista. No sé si es que tú opinas lo mismo o tú compraste. Quien ya compró obviamente tiene que estar ya en este momento protegido al precio de entrada. O sea, quien compró por acá, felicidades. Aquí el trade es, ya tiene que estar así el trade. Porque llevamos bastante riesgo en el mercado. Si el precio se desploma a partir de ahí, te saca a precio de entrada y básicamente no pierdes nada. Sí, pero si el precio sigue subiendo, vas a tener una mayor rentabilidad. Ese es mi punto de vista. Y también voy a preguntarte en la parte del chat, ¿qué crees tú? ¿Tú vas a entrar o no entraste o ya entraste? Dicen por acá, Dot dice, José Rodríguez, sí, a veces quieren entrar cuando ya sube las criptomonedas. Dot se pegó un velón hace unas horas y creo que no está comprable ya, si es que alguien desea comprar eso. Dice acá, podemos checar, saludos desde México. Bueno, creo que quieren criptos. Dice acá Alberto Hernández que sí pudo entrar, dice, y acaba de sacar ganancias hace 30 minutos. Me parece bien. Ninguna ganancia está de más en el mercado y perfecto. Por acá quieren criptomonedas, no quieren saber nada de Bitcoin, ni si se fue o ya les dejó, nada. Entonces vamos a ver las criptomonedas. Quieren Ethereum. Afortunadamente, como te digo, hay más criptomonedas, no es solo Bitcoin que podemos tradear. Sin embargo, la gente que tiene algo de Bitcoin acumulado, eso se va revalorizando. En mi caso también tengo un poco de Bitcoin que es a largo plazo lo que no se vende. Entonces, tranquilo por ese lado. Bitcoin se fue, dice. Vamos a ver, Ethereum. Quieren por aquí también XRP. Por cierto, like dice que me dejó. ¿Quién me dejó su like? Y Andrés Santana ya me dejó su like. Entonces, si los demás también pueden hacerlo, muchísimas gracias. Vamos a ver a Data, dice por acá. Perfecto, ya está anotado Ethereum. Dice C98, dice que quieren ver. ¿Cómo está C98? DYDX. Vamos a apuntarle. Vamos a ver a IOTA. Vamos a ver a Harmony también por acá. El tiempo cambia proyecciones. Dice, ¿cuál es el peor escenario que puedes ver basado en esa premisa? Bueno, el peor escenario es que en 4 horas... En 4 horas... el precio haga esto. El peor escenario para el que compra aquí. O sea, no para el que está fuera del mercado. Esto no es un peor escenario. Ese es un buen escenario. No le veo peor escenario para el que está fuera del mercado. Al que quiere comprar aquí, que le caiga el precio, ese es el peor escenario. Y simplemente perdería un stop loss, que tampoco es el fin del mundo tampoco. Eso pienso yo. Vamos a ver Celo y voy a anotar una más. FTM, vamos a ver. Ya tengo una lista para poder ir a revisar en este momento. A ver, tenemos a Ethereum. Ethereum lo dejamos alcista ayer. Y está aquí. Justamente se está dando a favor el trade. En este momento idealmente no es una zona de compra, aunque el stop loss todavía te quede pequeño. Ya decides tú. ¿Es alcista en 4 horas? Sí, sí es alcista Ethereum. Fíjate, el stop sería del 5% o más. De al menos del 5%. Y acá también, igual, ¿qué te digo? La zona, tal vez un 1 a 1 en este momento. Porque la entrada era un poquito antes, era por acá. Sí. Voy a mantener la proyección, no puedo hacer nada más. En este momento parece que está subiendo un poquito. Y los que ya estamos dentro, porque Ethereum en esta sí pude operar, porque nos dio más oportunidad. Fíjate tú que yo había dejado a Ethereum alcista aquí, fíjate. Hace días.
hace 2 días creo. Sí, y ayer lo dejé alcista en esta parte. Sí, entonces alcista lo dejamos desde hace rato. Aquí sí nos dio tiempo de comprar, por ejemplo. Pero en Bitcoin, como tú ves, fue rápido, fue relámpago. Bajó a liquidar y se fue. Eso para Ethereum. Conservo el análisis. Todavía se podría entrar, pero con mayor riesgo que ayer, por ejemplo. Vamos a ver XRP. ¿Cómo está XRP? También está justo XRP en la zona de entrada. Yo diría que sí. Por el stop loss también te queda de alrededor de un 5% y un 1 a 1 mínimo por ahí con XRP. Yo creo que sí, igual el precio se encuentra encima del punto de control. Y este análisis que hicimos ayer me parece, no sé si fue ayer, pero ese era para el gráfico diario me parece. Sí. Bueno, ahí está el análisis para XRP. Yo pienso que en diario no hay compras en varias criptomonedas. Más fácil va a ser hacerle trading en 4 horas. En 4 horas hay entradas. En el diario muy pocas. Creo que hay unas 3 o 4. Entre ellas Atom creo que estaba en el diario. Y por ahí un par de más. Roberto Carlos Flores me ha dejado un cafecito, un té. Y muchísimas gracias por el apoyo al canal. Muchas gracias. Y ni siquiera me pidió criptomoneda, pero bueno. Así es cuando quieren colaborar. Muchas gracias. Vamos a ver XRP. Te lo dejo alcista en 4 horas. Vamos a ver a Data. Data. Esta es Data. Vamos a ver. Primero, como siempre, vemos el diario. No me gusta el gráfico diario. Tú sabes que esta moneda es explosiva y ya lo había visto incluso Jaime. Lo que vas buscando es un estirón de estos, fíjate. Un estirón que no son chiquitos. Estos estirones aquí lleva casi un 200%. Acá llevó casi más del 200%. Y el último se dio con un 70, más del 70%. Al estar debajo del punto de control, yo alcista no le veo, pero aquí siempre pasa lo mismo. Entonces, mientras más abajo le agarres, aquí es como que vas al casino más o menos, a buscarte este movimiento para luego bajar. No creo que tenga mucho análisis de esa criptomoneda desde mi punto de vista. El amigo Estefano dice que quiere ver ADA, déjame anotar, y BET en diario. Parece que se quedó atrapado en Cardano, dice acá. Vamos a ver en el diario, me dice. Sí, vamos a ver. El amigo José también hace una pequeña contribución. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Beta Finance dice, ¿qué opinas entró en 3.2? Déjame anotar esta cripto porque no la conozco. Entró en 3.2 y ahora está en 2.3. ¿Vendo o espera a que suba? Mi estimado amigo José, muchísimas gracias por la colaboración, pero voy a darte mi punto de vista, voy a ponerme en tu situación. Sin embargo, debes saber que no podemos dar recomendaciones de inversión. Voy a decirte lo que yo haría en tu caso. Aparte, esto de Beta Finance, la verdad es que no conozco el proyecto y eso es importante a la hora de quedarte con un proyecto para hold, por ejemplo. En este caso no conozco el proyecto. Si tú conoces el proyecto, yo creo que compraste tal vez por eso, o compraste en qué temporalidad compraste, depende de muchas cosas. Pero bueno, ya le vamos a ver, mi estimado José, y muchas gracias. Dice Ada, me pedía por acá el amigo. A ver, déjame ver. El gráfico de Ada yo le había dejado en el diario para abajo. En el diario. Sí, recuerda las temporalidades, no es lo mismo el diario que en 4 horas, porque en 4 horas supongo que está haciendo el rebote, o debería estar haciendo el rebote que está haciendo el mercado. Sí, precisamente, decíamos que buscábamos esto, el rebote ayer, y no sube, y aquí el problema es que si no sube, todavía
Mientras esto toca el punto cero, el próximo movimiento, incluso en 4 horas, va a ser para abajo. Entonces, tienes, ¿qué te digo? Tienes unas 5 velas más, tal vez, unas 6 velas más, para darle chance a que haga el rebote y eventualmente llegue a este punto. Eso sería lo importante, en primera instancia. Ahora, si tú me dices que quieres verle, porque me parece que tienes una mala entrada, me decías. Aquí es imposible saber si es que el precio va a romper y se va to the moon. Como te digo, en la temporalidad mayor, que es el diario, es para abajo. Entonces, idealmente cerrar lo más cerca de acá si es que sube. Y si es que no, hay que cancelar posiciones acá, si es que ya toca el punto cero. Entonces, atento con ADA, que es bajista, bajo mi punto de vista. Ok, vamos a ver a BET en el diario. BET en el diario. Parece que ya revisamos esta cripto. Ok, se está dando el rebote para seguir cayendo en 4 horas. Y en el diario, déjame ver cómo está en el diario esta cripto. Esta cripto se sostiene, se está sosteniendo con uñas y dientes, se está sosteniendo ahí. Sin embargo, el retroceso va a venir en algún momento. Alcista, yo no te dejo ahí alcista a BET. Lo que yo haría es procurar operar después del retroceso. Si es que tú quieres comprar BET, no es una zona ideal de compra porque ves que el gráfico diario está ya desarrollado. Ahora en el de 4 horas también hicimos la proyección del rebote y se ha dado el rebote. Y aquí la operativa, ¿cuál es? Simplemente es subir el stop loss. Si hiciste la entrada ayer, aquí simplemente es ponerle a precio de entradas. Y que el precio haga lo que sea. Aquí ya no hay compra. En 4 horas aquí tú no puedes comprar jamás. De esa manera se hace, es la operativa pues de la estrategia. Y creo que ya vamos poco a poco aprendiéndolo. Eso es lo que te puedo decir para BET. Ahora déjame ver esta Beta Finance, me decía. ¿Y cómo le encuentro a Beta Finance? Me imagino que es Beta, esta de aquí, ¿verdad? Debe ser esta. Sí, porque me dice que está en 2.30. Y aquí habíamos dicho, parece que en algún momento revisé esta criptomoneda. Fíjate tú que no tiene historial. Aquí no. Luego de este velón, me imagino que es por lo que recién se listó en Binance. Y aquí lo que más probable puede pasar es esto. Y no hay elementos para poder analizar esa criptomoneda. Déjame ver en 1 hora. Recuerda que en 1 hora es una temporalidad no muy fiable. Aquí lo que podría ser es un rebote a la media para seguir cayendo. Entonces, sí, este efecto que tienen las monedas recién listadas es muy difícil comprar en esta parte porque te puedes comer toda la bajada. Y eso es lo que pasa. Es lo que puedo decirte al amigo que me preguntó por esta criptomoneda. Vamos a ver, estábamos con data, parece que terminábamos de la lista. Vamos a ver a C98. Perfecto, ¿cómo estamos con C98? Ya. Me parece que aquí hacíamos un trade por... en el gráfico diario veíamos esta divergencia hace rato y le dejamos alcista. En este momento tenemos direccionalidad, pero no tenemos fuerza. Puede seguir subiendo, sí, tal vez al máximo anterior. Me atrevo a hacer eso por lo que no tenemos fuerza. Pero zona de compra, no tenemos zona de compra. No tenemos el patrón por la parte baja. Si tú te fijas, no hay nada. Tal vez vamos a verlo en 4 horas. Y en 4 horas hizo el rebote que hizo todo el mercado. Vamos a quitar esto. El rebote que hizo todo. Varias criptos ya tuvieron su rebote, que lo vimos ayer. Y en este momento está sobre el punto de control. Eso es bueno. Ahora lo que nos queda es esperar el apoyo, porque ha roto
Esperamos el apoya y irnos con el movimiento en 4 horas. Idealmente no es una zona de compra, hay que esperarle un poquito este retroceso que apoye sobre el punto de control, porque tiene fuerza y direccionalidad. Sí tiene fuerza y direccionalidad, pero al siguiente retroceso yo creo que para arriba C98. Vamos a ver DYDX. Ok, fíjate tú. Este análisis es de hace rato. En el de 4 horas le dejamos alcista, subió un poco, pero tampoco es que se ha desplomado. Y acá nos va a dar otra oportunidad, entonces vamos a actualizar esto. Sí, yo creo que ahí sería el trade. Déjame ver el diario. No hay mucho historial y en ese caso es más complejo darte una opinión. Pero si es que no cae, el precio se mantiene sobre esa zona. Yo pienso que es una zona de arriesgar. O sea, ahí puedes ponerle el stop loss pequeño. Ahí puedes arriesgar para pretender hacer este trade a la alza. Recuerda que aquí te va a confirmar cuando te gire el monitor. Eso para DYDX. Creo que hay algunos patrones más interesantes, la verdad. No me gusta mucho DYDX. Vamos a ver a IOTA. ¿Cómo estamos con IOTA? Aquí la dejamos alcista. Y fíjate tú, igual que en Ethereum, por ejemplo, que no se dio en el momento de la proyección, pero se da posteriormente. Está al mismo precio y acá está prácticamente confirmando, casi confirmando. Si es que estuviera bajo el punto 23 es mejor, pero yo le veo alcista a IOTA en el gráfico de 4 horas. Ojo que este es el de 4 horas. Sí, en el diario todavía puede subir un poquito más. Puede subir un poco más, sí. Entonces aquí para arriba IOTA en 4 horas. Fíjate tú que este patrón me gusta más que el anterior, por ejemplo. Vamos a ver Harmony, ¿cómo vamos? Ajá, en Harmony le dejamos la proyección alcista, se dio, pero acá está retrocediendo una vez más. Vamos a ver el diario. Ya, el diario todavía mantiene fuerza y direccionalidad. Es importante el cierre de hoy, de la vela diaria. Pero en el de 4 horas, al tener direccionalidad y fuerza en el diario, yo me atrevo a dejártelo alcista otra vez. Y no to the moon. Ya hay que ir viendo cómo se desarrolla y capaz que en este punto tomar ganancias. Pero está confirmando la entrada prácticamente. Eso para Harmony. Vamos a ver Celo, también me habían pedido. Perfecto. Nosotros creo que la habíamos visto en el diario Celo, fíjate. Vimos la zona de compra y está en este momento por confirmar con el cierre de la vela diaria. Fíjate tú que ya nos va a dar la direccionalidad alcista de este monitor y conservo la proyección. Sí, este es en el gráfico diario de Celo. Muy bien, me gusta cómo está este gráfico. Y le voy a anotar por aquí porque luego vemos que compramos. Está muy bien en el gráfico diario. Vamos a ver a FTM. Phantom. Parece que esta subió un poco, sí. En el gráfico diario ya no se compra. Sí. No está la direccionalidad pendiente negativa del ADX confirmada todavía. Pero ya es un... Si se confirma aquí esta debilidad del monitor, hay que hacerle el trade con mucho cuidado. Ahora no creo que se desplome, la verdad. Déjame verla en 4 horas. Sí, en 4 horas tiene entrada en 4 horas. Déjame ver el punto 23. ¿Dónde está? Sí, aquí está el punto 23. Está debajo del punto 23. Con el riesgo que esto significa, yo creo que estamos en la mejor zona de meterle un trade a la alza con un stop loss pequeñito. Si sale mal te saca el stop loss y punto.
Dice OST Videos también me ha dejado un super chat, un tecito ahí, dice EOS quiere ver a EOS en 4 horas. Está empatado, dice, cierro. Sí, como le comentaba al amigo también, que no son recomendaciones de inversión, recuerden eso. Pero yo te voy a dar mi opinión. Y simplemente es una opinión. Déjame ver cómo está EOS. Primero el gráfico diario. El diario a mí no me gusta. El diario a mí no me gusta. Por mí en el diario no tiene zona de compra. ¿Sí? El diario en EOS para mí es para abajo el próximo movimiento. ¿Puede subir un poquito más? Sí. Sí puede subir. Por eso es que en el de 4 horas hemos dejado la posibilidad del rebote. Fíjate tú. Todavía a EOS le queda un... ¿Qué te digo? Le quedan unas 3 velas más de 4 horas para intentar que se desarrolle. Porque si el precio se queda en esta zona, aquí es cancelarle. Porque el movimiento será para abajo. Yo creo que sí se entiende. Eso para mi amigo OST Videos. Estábamos con Phantom. Ya he acabado ya el primer grupo de criptomonedas. Recuerda dejarme tu like si es que te está gustando que hagamos este tipo de estudios en vivo. También te sugiero que vayas a revisar esta lista de reproducción que es de mi autoría y está enfocada única y exclusivamente a la estrategia de Jaime. Y la hice yo porque siempre cuando estudiaba las primeras veces con Jaime, todo el mundo preguntaba lo mismo. Y eran las preguntas que yo también tenía, pero lamentablemente Jaime nunca las respondía. Entonces, como yo empecé a aprender, a investigar por otro lado, empecé a armar estos videos que justamente me ayudaron a mí también a entender un poco más la estrategia. Yo creo que sí te puede servir y te animo a que vayas a revisarla. Perfecto, vamos al chat a ver qué me cuentan. ¿Cómo estamos con los likes? Acá estamos, faltan likes. Cualquier cantidad, estamos con el, ¿qué te digo? Estamos con el 30% de likes. Yo creo que sí, me puedes dejar tu like ya que es totalmente gratis. Acá dice, Portón el Grande quiere Dash en semanal, dice. Vamos a anotarle aquí, semanal. Vamos a ver AVAX. Perfecto, muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda que estamos rumbo a los 11,000 suscriptores. Ya mismo, falta un poquito más. Si aún no estás suscrito, dale al botoncito rojo que no te cuesta nada. Y vas a seguir estudiando con nosotros. BNB en semanal, dice. Perfecto. OGN. Vamos a ver por acá. ¿Qué más tenemos? NMR dice. Quiere revisar. TRX. Vamos a ver a AXS. Dice acá Truster Coin, dice. ¿Y eso qué es? Vamos a ver. No sé si es que pueda encontrar esto que dice Truster Coin. Vamos a ver si es que aparece. Vamos a ver. Me parece que me pedían DOT también hace rato. Y no la analizamos. Vamos a ver a DOT. ONT también. Perfecto. Ya tengo otro grupo más de criptomonedas para revisarla con todos ustedes. Vamos a ver a Dash. Pero acá quieren en el semanal a Dash. Vamos a ver cómo está Dash en el semanal. Creo que yo compré Dash. Justamente vi el análisis de Jaime ayer de Dash. Que parece que lo revisó en el semanal. Y yo hice una compra también. Fíjate que ahí le puse. Me parece a mí que es alcista en el semanal Dash. También. Listo. No creo que hay más que discutir ahí. Ese análisis del semanal de Dash. Vamos a ver a AVAX. Perfecto, AVAX. Vamos a ver en el diario. Sí, en el diario está la proyección y la voy a mantener. El que no me gusta en AVAX es el semanal, fíjate. Sí, en el semanal es un
una probable rango caída ya mismo. No está confirmado, pero el diario mucho mejor. Ahí está la proyección y no se confirma todavía, pero yo creo que si sale mal un stop loss pequeñito, no hay de qué preocuparse. Pero si no compras ahí, ¿dónde se puede comprar? Yo creo que no hay una mejor zona de compra. Vamos BNB, también voy a apuntar AVAX también. Y acá tenía Celo, esas dos me gustan. Vamos a ver BNB. Perfecto, en el semanal me parece que me preguntaron BNB. Vamos a quitar esto. Totalmente alcista en el semanal BNB. Sí. Aquí nos fijamos en el movimiento principal, en todo el retroceso que ha tenido y en esta zona prácticamente de acumulación para el próximo movimiento alcista en BNB, bajo mi punto de vista. OGN. OGN, vamos a ver, no me pidieron la temporalidad, me imagino que quieren hacerle trade, porque en el semanal es alcista. Entonces, vamos a ver, OGN, aquí no tengo zona de compra. A mí me gusta siempre ver el retroceso de todo el monitor para tener mayor seguridad. Aquí el precio se ha detenido, sin embargo, pero déjame verle. Está interesante ese patrón, te cuento, en el gráfico diario, porque tenemos absorción por esta parte. La vela de ayer cerró por la parte alta, dejando esa mecha importante. Y no es que los indicadores sean definitivos. Yo creo que aquí lo más importante es la acción del precio, porque indica lo que la gente está haciendo. En este caso voy a dejarte alcista a OGN. Y si el precio cierra por encima del punto de control hoy, yo creo que podemos hacer este movimiento en OGN. Alcista te la voy a dejar. Sí, perfecto, OGN. Vamos a ver NMR. Ok. Gráfico diario de NMR. Déjame ver el panorama, cómo está. Aquí tienes que ir viendo la intención de la gente que tiene esta criptomoneda. Fíjate que aquí venden. O sea, le hacen pumps. Pumps and dumps, que es un clásico del mercado, de manipulación del mercado, manipulación de precios. Y esta criptomoneda es muy manipulada, déjame decirte. Por lo cual yo pensaría que también debes correr con mucha suerte, o estás buscando aquí algo de suerte. Si el precio está por encima del punto de control, yo creo que podrás agarrarte uno de estos, pero aquí vas como ir al casino también, casi como en data. O sea, compras, esperas, pones una orden de venta por lo que te guste, un 10, un 20, un 30%, y a esperar. Y si el precio se desploma y chao. Es lo único que se podría hacer en esta cripto. Mientras se mantenga sobre el punto de control, me parece alcista para buscar ese golpe de suerte prácticamente. Eso es lo que te digo. Vamos a ver TRX. ¿Cómo está Tron? ¿Qué pasó con Tron? Tron estaba alcista en el semanal. Está alcista en el diario. Déjame ver el diario. Sí, bueno, la entrada era antes, obviamente. Aquí rompe, apoya. Y lo que no tenemos en este momento es la fuerza del movimiento. La direccionalidad alcista. Con eso sería perfecto, incluso para hacer una entrada en el diario ahí donde está. Y por este motivo yo no te lo dejo. Bueno, bajista no es. Bajista no es, pero no tiene fuerza. Veámosle cómo está para un stop loss aquí. Y yo creo que sí, fíjate. Y eso que es el gráfico diario, un stop loss del 6%, del 7%, no está nada mal. Ahí tendrías que ver si es que te la juegas.
Próximo movimiento. La tendencia es alcista. En tendencia sí, fíjate. Sería así más o menos. Sí, en tendencia es alcista. No es la zona ideal de compra, pero el stop loss también no está grande en TRX. Recuerda que es el gráfico diario. Sí, yo podría hacer eso, pero ya ves si es que te compensa ahí hacer ese trade. Vamos a ver a AXS. Y aquí ya, si quieres operar el gráfico diario hay que esperar. Simplemente hay que esperar. En el de 4 horas le dejamos alcista ayer. Y decíamos que si no sube, justamente, fíjate tú lo que decíamos. Si es que el precio no sube, se da toda esta zona alcista del monitor. Y como aquí no ha subido, yo en este momento estaría cancelando. Si tuviera AXS, yo estaría cancelando. El próximo movimiento es para abajo, bajo mi humilde opinión. En el de 4 horas. Para AXS. Ya tuvo la oportunidad de subir y no ha subido. Aquí me decían Truster. Truster Coin decían, pero... Truster. Tal vez era esto, pero no lo encuentro como le copié igual como estaba ahí. Pero no la encuentro. Mil disculpas. Vamos a ver a DOT. Y aquí, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? La zona de compra se dio acá. Justo donde te estoy marcando. En el gráfico diario incluso no tenía zona de compra. Y me ratifico con lo que dije ayer. Zona de compra no es. Sí, pero sabes que el mercado puede hacer lo que sea. Y aquí parece que hubo algún fundamental también. Entonces aquí no era zona de compra, pero el precio se da a favor. Y los que tenemos DOT, pues muy bien. Los que... ¿Esto puede seguir subiendo? Sí, porque apenas está con direccionalidad y fuerza en el diario. ¿Cuándo vas a entrar en DOT? Cuando se dé un retroceso a la media y ahí ves tu opción alcista. Eso para DOT. Cuando decimos que en el gráfico diario no hay opción de compra, no quiere decir que desde ahí va a caer. Quiere decir que el riesgo de operar en ese punto es mayor, simplemente. Y puede subir, sí, justamente lo que ha hecho DOT. A veces hay gente que no entiende todavía cuando se dice no es zona de compra, piensa que se va a desplomar y le mete en short. Entonces, es muy diferente. Aquí, esta es Ontology en el gráfico diario. Me gustaría también, como te digo, en la otra cripto, creo que era en OGN. Aquí hizo el rompe, él apoya y vamos a dejarle esta opción. Personalmente no operaría esto porque el stop loss está sobre un 10% el stop loss. No es mi patrón ideal de compra, digamos. ¿Por qué? Porque tiene ya desarrollo la parte verde. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Y te la dejo así, pero yo no operaría eso. Por el patrón, me gusta que esté en la parte que recién se va a desarrollar el monitor. Eso es lo que yo busco en los patrones de las criptos. Acá, vamos a ver, dice Ender Pereira, dice Kusama, Armando quiere Litecoin, Fernando quiere Tita, en 4 horas Tita. Francisco Vistaggi dice muchas gracias, dice, quiere acá Igor, quiere ver a Luna, perfecto. En diario dice que quiere ver a Luna. Ok, por acá. Solana, no sé si vimos a Solana. No, no vimos Solana. Vamos a anotar a Sol. Perfecto. Acá el amigo Car dice. Me imagino que es alguna cripto. CARR. Así, la copio tal cual como me la pusiste. Tomo. Dice Tomo. Y esta Luna. Link también. Vamos a ver a Link. Perfecto. Rose. Me parece que tenía entrada Rose en el gráfico de 4 horas. Si no estoy mal. Perfecto. Y aquí XTZ también dice. Vamos a ver
este grupo de criptos, vamos a ver cómo estamos con los likes. Momento de los likes, momento de darme el like y yo mismo, a ver. Faltan casi el 50%, me di el like 234 yo mismo y estamos más de 400 personas. Si es que aún no me has dejado tu like, no seas malito, no te cuesta nada, un segundo, y para el canal es demasiado importante tu apoyo. Recuerda revisar la lista de reproducción y también te cuento que tengo un enlace de referido de Binance con el cual puedes ahorrarte el 20% en las tarifas de trade, en los fees, para mercado spot, y para futuros el 10% de descuento en las tarifas de compra-venta. El código de referido es ABC Bitcoin 1, con lo cual estás colaborando indirectamente con el canal. Así es que muchísimas gracias. De pronto va a haber más sorpresas para la gente que está creándose su cuenta, la que está siguiéndonos en las redes sociales, la gente que se ha suscrito al canal, y ya les daremos a conocer próximamente. Entonces vamos a empezar este nuevo grupo de criptos con QSM, Kusama. Muy bien, ¿cómo estamos con Kusama? Ya, yo aquí te decía que Kusama por estrategia había que cancelar porque ya se le dio todo el tiempo para que se desarrolle la parte alcista. O sea, el precio debió haber subido más, bajo mi punto de vista. Y aquí ya era de cancelar, pero el precio se da a favor, fíjate tú. Sí. Entrada en compra, y yo no entraría ahí, por ejemplo. Yo ya no compraría ahí. Imposible. Tal vez en el de 4 horas se pudo ver ese patrón. La entrada te da justamente en esta vela. O sea, es casi como Bitcoin. Te da la entrada ya muy arriba. El patrón de rebote. Ahora, entrada tampoco en 4 horas. Ya no puedes comprar. Si estás dentro, simplemente protege el trade. Y estaría todo para Kusama. Eso es lo que te puedo comentar. Vamos a ver a Litecoin. ¿Cómo estaba Litecoin? Creo que estaba alcista Litecoin. Sí, le habíamos dejado alcista en rebote y no se ha desarrollado tanto. Fíjate tú que desde acá subió un poquito, pero aquí hay que darle seguimiento. Si estás dentro y tienes al menos un 3% de ventaja, yo diría que protejas. Y acá dale chance que se desarrolle toda esta parte alcista, y lo mismo. Si es que no sube, hay que cancelar. Más adelante. Litecoin en el rebote todavía. Vamos con Tita. Tita Token, ¿cómo estamos? También está por hacer el rebote. Aquí es la zona de operar el rebote. Como tú sabes, a esta zona para seguir cayendo. Sí. Falta un poquito que se confirme, pero va a confirmar más arriba. Entonces hay zonas donde hay que tomar riesgo y me parece que aquí es una de ellas. Estamos en el gráfico de 4 horas, sí. Un stop del 5 o 6% y a buscar este rebote en Tita. Yo creo que sí. Ok, vamos a ver a Luna. ¿Cómo estamos con Luna? Veamos el diario. Perfecto. El Luna en el gráfico de, fíjate que yo tengo una alarma aquí puesto para buscar una entrada en Luna. Obviamente necesito que se desarrolle toda esta parte, que ya lo vimos antes. Fíjate que aquí querían comprar, no se compra, no se compra, no se compra, y por acá se van a abrir las puertas para la compra, pero hay que estar pendiente. Todavía no. Dale chance unos 3 días más. Capaz que para el fin de semana Luna nos da una buena zona de compra. Todavía puede caer más Luna. Vamos a ver Sol. Perfecto. Todavía yo creo que hay que esperarle igual a Sol un poquito más incluso que Luna. Toca esperarle un poco más. En 4 horas tal vez tenga entrada incluso. Bueno, ya se dio el rebote. Se dio el rebote y ya zona de compra no.
Luna hay que esperarle, no hay nada que hacer con Sol, perdón. Con Solana no hay nada que hacer. En este momento simplemente paciencia para agarrar un mejor precio. Decían Car. Esta debe ser esta que está en KuCoin. Espero que sí. Veámosle acá. Es una tendencia claramente bajista. Y cada rebote va a ser para seguir cayendo. Este es el movimiento que lleva esta criptomoneda. Hasta cuando se detenga. ¿Cuándo se va a detener? Eso no sabemos. Pero vamos a verle. Por ejemplo aquí. Que se desarrolle toda la parte bajista del monitor. Y que el precio no pase del mínimo anterior. Sería bueno para ver el rango y posteriormente ver un cambio de tendencia. Pero en este momento el movimiento más probable es que siga cayendo. Así es que atento ahí en esa cripto. Tomo. En el diario tomo. Todavía no le veo zona de compra. Únicamente este rebote hasta acá. Tal vez. Sí, por lo que me está dando la direccionalidad. Por este ADX que está con pendiente negativa, puede estar haciendo este rebote, pero compra no, más bien voy a dejarle así. Compra en tomo, en el diario no le veo. No tenemos el patrón de compra y ese es el problema. Está debajo de la media del punto de control y eso es un indicio a que estamos en una tendencia bajista, en este caso en tomo, y a esperar simplemente que el precio se ponga por encima de este punto de control. Ahí vamos a hablar de otra cosa. Ahí sí vamos con tomo para arriba. Ok, me queda Link. Perfecto. USDT. Vamos a ver Link. En el diario lo mismo de tomo, igualito. Y en 4 horas, justamente el rebote que estamos viendo en varias criptomonedas y que se lo vio ayer también. Si es que alguien está adentro, simplemente ya te da ventaja y a proteger. No hay nada más que hacer ahí. Aquí ya no compras, obviamente, porque ya compraste acá. Ese es el punto. Eso en Link. Vamos a ver a Rose. Esta tenía entrada en 4 horas, no sé cómo estará. Justamente, ahí está el análisis. Ese es el análisis en 4 horas. En el diario tiene direccionalidad y cierta fuerza, entonces puede seguir subiendo y por eso es que en 4 horas le dejamos así. Stop loss pequeño y para arriba Rose. Vamos a ver XTZ también me pidieron. USDT. Perfecto. XTZ, fíjate tú, habíamos dejado esa entrada al alza y ahí se está desarrollando. Aquí ya llevas peligro. Falta una velita más. Si el precio no sube, habría que cancelar. Eso es lo que nos dice la estrategia. Bueno, podrías darle chance un poco más, porque aquí, si bien es cierto, se ha subido algo. Y dale chance un poquito más para ver si es que llega acá, al menos al punto de control. No sé si es que ya tienes ventaja en el precio de compra, podrías proteger. Es lo que te podría decir. Si piensas comprar aquí, yo creo que el riesgo-beneficio ya no te compensa, yo diría. Para aquí hacer la entrada, ya no. Ya no es ni un 1 a 1. No. Ya no es zona de compra ahí en XTZ en el gráfico de 4 horas. En el gráfico diario, fíjate tú, en el gráfico diario, yo preferible opero el diario. Esperarle que retroceda, como habíamos visto antes. Esperar que retroceda en el gráfico diario XTZ. Chiqui Bitcoin, a los tiempos por acá. Saludos de Venezuela, dice nuestra amiga. Acá quieren más criptos. Déjame ver, ¿cuánto estamos de tiempo del programa? No sé cuánto estamos, déjame ver.
Creo que vamos casi llegando a la hora. Veamos si es que estamos poderosos con esos likes. Vamos amigos, esos likes que no se hagan esperar. Estamos casi llegando a los 300 likes. Ayúdame con eso para poder revisar otro grupo más de criptos, si es que ustedes gustan. El amigo Cuchuflocoin dice Ethereum. Ya está revisado Ethereum, mi estimado amigo. Dale para atrás. Dice Ethereum urgente, está alto, dice. ¿Qué pasó con DOT? Ya revisamos esas criptos. Lina dice acá. ¿Qué nos falta? Lina. SPL, no sé cuál es esa. Pero vamos a ver. SPL dice. Rose también acabamos de revisar. Hace una cripto ya revisamos eso. Ya está anotado. Vamos a ver. Bitcoin Cash falta. Ok. Perfecto, vamos a ver estas criptomonedas. Kutum dice. ¿Cómo está? Recuerden el análisis que se hizo antes de ayer o ayer, no recuerdo, sobre el total cap de las criptomonedas. Tengan eso muy en cuenta porque están en el diario en una zona alta y probablemente podamos llevarnos un fuerte disgusto si es que no usan sus stop loss. Fíjate que aquí vimos el rebote, se dio el rebote a la zona. Nosotros acá no compramos. Y acá déjame verle, estamos en el gráfico diario. Mientras el precio se sostenga por encima del punto de control, vamos a dejarlo alcista. Pero idealmente a mí no me gusta el patrón que se ve. Sí, pero si es que me dicen que elija arriba o abajo, es para arriba. Sí. Eso con Kutum. Déjame ver si en el de 4 horas está mucho mejor. Bueno, en el de 4 horas está peor, diría yo. Veámosle. Ajá, precio por encima. Sí, puede subir un poco más, sí. Idealmente el stop loss, déjame ver cómo estamos. Con un stop al menos del 10%. Es un poquito grande el stop loss. Pero vamos a conservar ahí. Si te compensa ese riesgo-beneficio de 12% y perder, si es que sale mal, un 10%. Creo que hay mejores patrones, la verdad. Vamos a ver CHZ. CHZ. Esta es Chilis. ¿Cómo estamos con Chilis? Se da el rebote. Estamos en el de 4 horas. Vamos a ver el diario. Todas tienen el gráfico diario desarrollado y ese es el problema por el cual no me permite a mí dejártelo alcista con este monitor desarrollado. O sea, patrón de entrada no tenemos en el diario, en ninguna cripto prácticamente. Bueno, creo que está AVAX, creo que está Atom, algunas que están con la entrada en el diario. En cambio estas, la mayoría está con este patrón. Ya está desarrollado en 4 horas el rebote, por lo cual zona de compra no es. La zona de compra fue antes donde nos confirmó. Sí, aquí ya no compras porque el próximo movimiento es para abajo. Sí, eso para Chilis. Para el amigo que me pedía Chilis. Decían que vea Lina en este momento porque algo pasa con Lina, no sé. El diario. Sí, lo mismo. No te puedo dejar zona de compra en el diario por el desarrollo del monitor, pero tiene fuerza y direccionalidad. ¿Puede seguir subiendo? Sí, sí puede subir. Y lo vemos mejor en el de 4 horas, donde está en este momento dándote el mejor punto de entrada. ¿Por qué es el mejor? Porque aquí pones el stop loss apretadito, pequeñito ahí. Un stop loss del 6-7%. Y para arriba, Lina. Perfecto. Acá me decían SPL. No sé si se equivocaron o si existe. No sé si es que es esto. Shop dice. No sé si quisieron decir SLP. Bueno, esto es para abajo. Aquí no hay vueltas que darle. Para abajo esta criptomoneda. Y acá BCH. Bitcoin Cash. Frente a Tether, perfecto.
Vamos a verle el panorama en el diario. Decíamos que es rebote para seguir cayendo. Y estamos en la zona que no se compra en Bitcoin Cash. No porque vaya a caer de ahí, ni sepamos, ni seamos brujos, pero la zona de, no es zona de compra. Ese es el asunto. Vamos a verle en 4 horas. Si es que alguien desea hacerle un trade de 4 horas, te va a confirmar, te está confirmando prácticamente el rebote que ya hicieron las otras criptos. Sí, este rebote. Entonces, atento ahí a Bitcoin Cash. Recuerda que es para seguir cayendo. O sea, ese es el punto. Este tramo es el que se podría operar. Vamos por el chat. Vamos a ver esos likes. Sí, parece que sí tuvo eco. Tengo que pedirles porque a veces no me dan. Recuerda que es muy fácil. Simplemente vas, le das al botoncito de like y no pasa nada. Cake en semanal, dice. Cake en semanal. Si es que tú sigues a Jaime, ese es alcista desde hace un mes, creo. Cake en semanal, pero déjame, voy a revisarle. Dice acá Ergo. No quieren que me vaya, creo. CRO. Luna ya está revisado, mi estimado amigo. Entonces vamos a ver estas criptos. Cake en semanal. Yo creo que ya todos saben que Cake es alcista en el semanal. Bueno, aquí de hecho no hay mucha información, pero si se mantiene por encima del punto de control es para arriba, es alcista. Entonces estaríamos haciendo este movimiento. Sí, no hay mucha información, fíjate tú. Para el semanal, pero así lo voy a mantener así. Ergo me dicen. En KuCoin, vamos a ver, Ergo en KuCoin. El gráfico diario. Bueno, parece que es recién listada también esta criptomoneda. Y te va a dar aquí el rebote. Se supone que hasta la media para seguir cayendo. Entonces, ¿cuál es la operativa aquí? Cuando se gira este ADX, obviamente. La operativa aquí es la de siempre. Compras. Si es que se te da a favor, proteges. Y si llega a esta zona, perfecto. Pero eso es algo que no podemos saber. Simplemente vemos el primer movimiento. A la media para seguir cayendo. Es bajista esa criptomoneda. Esa es Ergo. Y por acá también me dejaron CRO. Esta está en OKEX. En el diario, de confirmarse tal como está CRO, me va a dar esta debilidad en el monitor, por lo cual no me permite hacerle un trade a la alza. Tal vez en el de 4 horas, tal vez en el de 4 horas, sí. Es el rebote que se dio o que se está dando en varias criptomonedas, pero al estar aquí pegado prácticamente al punto de control, no hay opción de, yo no compraría esto. Cuando se cambian las proyecciones, cuando rompa y apoye y se mantenga sobre el punto de control, ahí vamos a ver alcista a CRO. En este momento, nada que ver. Dice acá Gamer Test. A ver, dice SNX. Vamos con la yapa, como dicen en mi país. SNX. Y Jorge Sánchez quiere Tomo. Parece que Tomo ya revisamos. Déjame ver. Tomo Chain. No tenemos Tomo. Parece que una revisé por ahí. Sí, ya revisamos Tomo, pero me dicen 4 horas hay posibilidad. Déjame verle. Por acá está Tomo Chain. Acá está. En 4 horas. Ya está desarrollado en 4 horas. La entrada era antes en Tomo. En 4 horas, mi estimado amigo. Y aquí está la X. No se compra ahí ya. Ya está desarrollado el patrón de Tomo. Nada que ver. Vamos a ver a SNX. Perfecto. Más bien SNX va a darte la opción del rebote, fíjate. Hasta la zona para seguir cayendo. Sí, aquí está el rebote casi confirmado ya para SNX. Y yo diría que ya está confirmado. Entonces, si te confirma, te va a confirmar más arriba. Entonces, es la zona de tomar
tu riesgo. Así más o menos. Eso para ese NX. Ya ves tú si es que te compensa tu riesgo-beneficio. Si es que te quedó alguna cripto para revisarla el día de mañana, pues yo estaré muy agradecido de que me lo dejes en la parte de los comentarios y también que me acompañes en el análisis que vamos a hacer mañana como todos los días. Así es que muchísimas gracias por atender a este programa. Déjame tu like y recuerda suscribirte si es que aún no lo estás. Y nos vemos mañana, nada más. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.